Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida. Javier Solana de Madariaga, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Hacía mucho tiempo que no venía a Pamplona? Pues demasiado, sí. Y tenía una deuda con Navarra, que Navarra en el fondo es muy próxima a mí, a mi familia, y tuve esta invitación y la aproveché. Estoy encantado de haber pasado un día y medio con familia y amigos. ¿Y cómo ve Navarra dentro de España? ¿Qué le llega? ¿Qué le cuentan de la comunidad foral? Bueno, yo conozco Navarra bien y la sigo. Navarra va muy bien económicamente. Yo creo que es una zona de España de las más que crecen mejor, etc. Desde el punto de vista político hay un gobierno que es de coalición, que no gusta a todo el mundo, pero bueno, es el que hay. Y lo que a mí me gustaría es que hubiera el mayor consenso posible y que no se hicieran grandes extravagancias cambiando leyes excesivamente rápidas sin pensar, sin reflexionar sobre ello. Pero me parece que en términos generales es una de las comunidades que marcha desde el punto de vista económico y en términos generales mejor en España. ¿Y qué le preocupa ahora mismo qué le preocupa más, España o Europa ahora mismo? Hombre, me preocupan las dos cosas, no sé en qué orden, porque me parece que es un problema conmutativo, el orden me da igual. Si va a España bien, Europa irá bien, si va a Europa bien, a España le irá mejor. Por lo tanto, me preocupan las dos cosas. Estamos en un momento muy importante de Europa, el año que viene va a ser un año de elecciones importantes en Europa. Tenemos algunos líderes que están decidiendo si se van o se quedan. Tenemos todavía algunos problemas que traen causa de la crisis económica, pero creo que, salvado la parte peor que tuvo sobre todo el año 2015 con el tema de los refugiados, que afortunadamente va mucho mejor, creo que podremos encajarnos bien en seguir saliendo de la crisis y finalizar todo este proceso que ha llevado ya muchos años. Lo que más me preocupa no es Europa en sí, me preocupa más Europa en la relación con el mundo. Estamos en un momento muy complejo porque las elecciones en Estados Unidos, otros movimientos que están saliendo en el mundo, están haciendo que las tensiones en aquello que tiene que ver con la gobernanza mundial no funcionen lo bien que debieran funcionar. Estamos viendo en estos momentos que la cooperación internacional está bajando y creo que en el tiempo que estamos viviendo, donde la cooperación es absolutamente fundamental, un mundo globalizado, un mundo donde todos nos influimos los unos en los otros, lo que pasa allí tiene consecuencias aquí, lo que pasa aquí tiene consecuencias allí. Si no hay una cooperación, una voluntad de cooperación, pues es más difícil que estos problemas, que son globales y que por lo tanto necesitan soluciones globales, pues no se pueden resolver. Hablaba de qué líderes son los que se van, los que se quedan, todavía hay dudas. La que no tiene dudas es Angela Merkel, ya ha anunciado que no va a repetir. ¿Eso va a ser bueno o va a ser malo? Porque realmente ha sido ella, de alguna manera, la líder a la que le ha tocado tomar las decisiones. Pues yo tengo una relación muy personal y muy buena con Merkel, la tengo un gran respeto, y creo que esta decisión la ha tomado, en cierta manera, para sentirse más liberada, para que lo que queda de legislatura pueda hacer lo que a mi juicio es su gran deseo, que es pasar a la historia como una presidenta, una canciller que fue capaz de llevar a Alemania a Europa completamente y hacer una Europa donde Alemania se sienta profundamente cómoda. Yo creo que eso es un objetivo que es bueno para todos, que nos engrandecería a Europa, y creo que eso es más la lectura que hay que hacer, no una lectura de que está más débil para la política nacional, que a lo mejor lo está,
pero creo que puede estar todavía en el tiempo que le queda, y le queda bastante, le quedan en principio 3 años, para poder dedicar una parte muy importante de su tiempo a dar un impulso fuerte a la Unión Europea. ¿Y a quién ve tomando el relevo de la dirección en Europa? Bueno, después vamos a tener elecciones dentro de un año, vamos a ver quién sale presidente de la Comisión, que es un puesto importante, quién sale presidente del Consejo Europeo, que también es un tema en parte, quién sale responsable de la política internacional y de seguridad de la Unión Europea, pero sí veo cabezas que están surgiendo que pueden jugar un papel importante en Europa, desde España, desde Francia, desde Alemania. Vamos a ver qué pasa con el Brexit también, tema importantísimo. Pero vamos, en cualquier cosa tengo una esperanza bien sólida de que las cosas en Europa irán a mejor y que es muy importante que Europa funcione bien. Insisto, en este mundo en que los Estados Unidos hoy deciden que quieren ser American First, que es un disparate dicho así, porque si todos quisiéramos ser first no habría cooperación, y lo que este mundo requiere en esta hora es cooperación. Vuelvo a insistir, no me cansaré de decirlo, los problemas que tenemos no pueden ser resueltos por un solo país. Por lo tanto, el concepto de cooperación es absolutamente fundamental. Problemas que son globales, soluciones que deben ser globales y, por lo tanto, instituciones que puedan resolver esos problemas que sean también globales. Me ha recordado también las palabras de Donald Trump hablando de ese American First también precisamente. Ahora vamos a saltar a Estados Unidos, pero ha hablado del Brexit, ha hablado también de los refugiados. Dice usted que sí que cree que se ha ido resolviendo mejor. ¿Usted verdaderamente cree que Europa ha sabido enfrentar este gran problema que ha dejado miles de personas muertas en el Mediterráneo? Vamos a ver, el problema de los refugiados, no de los emigrantes. El problema en el que estamos, en los que fue el drama del año 2015, fue una guerra. Esa guerra es la guerra de Siria, que tomó un momento de gran intensidad en esos momentos y que hizo que más de 2,5 millones de personas salieran de Siria fundamentalmente hacia Europa. En un tiempo muy corto tener que acoger a 2,5 millones de personas es un gran problema para cualquiera, para Europa, para Estados Unidos, para cualquiera. Y bueno, fue difícil de hacerlo porque era muy difícil el problema, pero más o menos se fue arreglando. Si toma usted los datos del año 2015, donde estábamos con refugiados de 2,5 millones de personas, y toma usted los datos de este año, de 2018, desde enero hasta hoy, no llegan a 75.000 los que han entrado. Manejar 75.000 personas en Europa es muy fácil, manejar a 2,5 millones es difícil. Y bueno, se ha hecho todo lo que se ha podido, pero es imposible hacer eso bien, porque es un trabajo enormemente difícil. Y dentro de lo que cabe, se ha hecho de la mejor manera posible. ¿Qué hay que hacer más? Porque este problema es un problema que no se resolverá. Habrá refugiados que seguirán viniendo porque hay guerras y que querrán venir, y luego habrá refugiados económicos. El trato de los refugiados económicos es distinto del trato de los refugiados, los mecanismos para incorporarlos es distinto, y en el caso de gentes que vienen por razones económicas, hay una capacidad de tratar con los países que son los países de donde salen y llegar a acuerdos de cooperación económica, etcétera, para mitigar a aquellas personas que se quieren ir. A mí me gusta pensar sobre el tema de la emigración, que es un problema que tenemos que resolver entre el norte y el sur, porque al final los que salen del sur hacia el norte no son los más pobres, no son los más vulnerables, son gente que tiene un poco de preparación, a veces mucha preparación, que tienen recursos, porque salir de un país y llegar a otro y cruzar el Mediterráneo, por un ejemplo, es muy caro. Tienen que pagar mucho dinero, es decir, se va gente que tiene una formación de la más alta de ese país. Por lo tanto, estamos también vaciando, en cierta manera, las mejores cabezas de los países que necesitan a sus hombres y a sus mujeres para mejorar el país. Por lo tanto, los acuerdos que podamos hacer para ayudarles económicamente y a la vez mitigar el grave problema de una inmigración masiva,
creo que va en beneficio de todos, de un mundo mejor. Lo que pasa es que muchas veces desde la Comisión Europea o desde el propio Parlamento Europeo se nos ha mirado a los países del sur de Europa con más responsabilidad. Es decir, cada vez que hay un problema o hay decenas de muertos en el Mediterráneo, se mira a España con responsabilidad, se mira a Italia con responsabilidad. Bueno, pero también ¿y el resto? se ha mirado a otros países cuando, vamos a ver, cuando la migración viene de África, evidentemente las líneas fundamentales de migración atraviesan pues España, Italia, Grecia. Pero hay otras que vienen más al este, cuando por ejemplo tienes problemas de migraciones más del este, pues son los países que están más al este los que tienen más problemas. Y ahí es donde ha estado realmente el problema serio, que los países del este de Europa son los países que no han jugado como debieran haber jugado en los temas de la acogida de personas refugiadas. Y son países que han tenido que, en la historia, a lo largo de la historia, han tenido que acoger y enviar muchos refugiados a otros países. Y se les ha olvidado. Y eso a mí me parece que es lo que ha sido para mí más triste, que algunos países de Europa han cerrado con siete llaves lo que debería ser una puerta que debiera estar más abierta. ¿Y por qué no se ataca a las mafias directamente? Bueno, es muy difícil atacar a las mafias. Para eso necesitas también el apoyo de los gobiernos. Sin el apoyo de los gobiernos de donde salen es muy difícil hacerlo. No obtenemos policías para ir a perseguir mafias en países terceros, ¿no? Pero sí, es una batalla que hay que dar conjuntamente con los líderes políticos de los países del sur. No sabemos, desde luego, cómo va a terminar. Como no sabemos, usted igual tiene algo más de información de cómo va a terminar el Brexit. ¿Qué va a ocurrir finalmente? Vamos a ver, yo no sé cómo va a terminar, sí sé cómo desearía que terminara. Me gustaría que terminara con una salida negociada. Tenemos muy poco tiempo. Para el día 20 de marzo del año que viene, el tema tiene que estar resuelto. Si ese día no hay un acuerdo de cómo va a ser la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido, se rompe todo, se corta toda relación. Imagine usted lo que es. Mire usted, piense usted que Europa es como un lienzo o como un tapiz, con un infinito número de hilos que están juntos. Cada hilo pues, es una directiva, es una relación comercial, es una relación intelectual, es una universidad que está relacionada con otra. Si cortamos ese tapiz sin hacer ningún cuidado para que no se rompa todo él, realmente tendremos unas dificultades enormes. El Reino Unido las tendrá impresionantes, pero también nosotros tendremos alguna salpicadura de esa ruptura. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que no se rompa de todo el tapiz y que se arreglen algunas de las cosas más difíciles, pero que al final haya todavía algo que de ese tapiz rememore que hay una relación entre el Reino Unido y el resto de Europa. Y yo creo que el problema más difícil que en este momento está sobre la mesa es el problema de Irlanda. Acuerde usted que en Irlanda hubo mucha violencia, se sufrió mucho, hubo un gran acuerdo aquel Viernes Santo y ese acuerdo se llegó porque eran parte de Europa, y el Reino Unido e Irlanda. Si ahora el Reino Unido se va de la Unión Europea, hay riesgos de que ese acuerdo pudiera ponerse en dificultad y sería un drama. Por tanto, hay que resolver ese problema teniendo en cuenta que el Reino Unido e Irlanda tienen una frontera en territorio británico común y que esa frontera hay que saberla respetar. Y ahí está uno de los problemas más graves que tenemos todavía sin resolver. ¿Y España cómo le va a afectar esa salida? ¿Va a saber negociarlo bien? ¿Va a poder negociar algo España? ¿Qué va a perjudicar? Porque me imagino que en comercio exterior... Bueno, España es uno de los países que tiene unas relaciones más estrechas desde el punto de vista económico con el Reino Unido. Exportamos mucho, tenemos un comercio muy importante, hay muchos temas también financieros muy importantes, muchas empresas españolas que tienen relaciones profundas con la Unión Europea, con el Reino Unido. Por tanto, a priori tendremos algunas rupturas, digamos. Son rupturas que luego nos pueden dar oportunidades,
porque podemos quizá tener algunos cambios de flujos de un lado para otro, hacia el Reino Unido, pues llevarlos hacia otros países, pero en principio no somos de los países que nos beneficia, en principio, la ruptura con el Reino Unido, si es que se produce ruptura. Espero que no se produzca ruptura y que se pueda conseguir al final un acuerdo en el que para nosotros sea bueno y además demos algún paso hacia adelante en los temas de Gibraltar, que también es bueno. Le voy a preguntar ahora por la confianza en algunos líderes internacionales. ¿Es de fiar Donald Trump? ¿Es de fiar Putin? ¿Es de fiar Bolsonaro? Bueno, me pregunta por tres personas muy características. Vamos a ver, yo creo que para mí Trump no es de fiar. No es de fiar porque no declara claramente lo que quiere hacer con su país. Él no declara claramente lo que quiere hacer con el mundo y lo que ha dicho hasta ahora son cosas muy malas. Vuelvo a insistir, los problemas globales. Fíjense que lo primero que hizo Trump al llegar al gobierno sobre el dominio internacional fueron tres cosas. La primera, salirse del acuerdo firmado en París sobre el cambio climático. Uno de los éxitos más grandes del mundo globalizado, donde institucionalmente se pudo poner pues, el primer impulso grande para resolver un problema enorme que es el del futuro de un bien público global que es el clima. Segundo, rompió todos los acuerdos comerciales que tenía, o casi todos, o los quiso renovar, todos. Y tercero, también tuvo una relación con Europa muy mala. En la última reunión, el último discurso que ha hecho el presidente Trump en las Naciones Unidas, ha dicho cosas tan absurdas como decir que la Unión Europea nació para aprovecharse de Estados Unidos. Realmente para cualquier europeo que le digan que el presidente de los Estados Unidos cree eso cuando la Unión Europea sale o surge para encontrar la paz entre países europeos que llevaron a dos guerras, etcétera, etcétera, es una falta de comprensión de lo que es la historia que realmente pues, me preocupa. Pero lo peor de todo es que se lo cree de verdad, es que lo peor de todo es que está convencido. Lo que pasa es que se contradice con cierta frecuencia, pero se contradice casi siempre para peor, casi nunca para mejor, digamos. Y en Brasil una tragedia. Creo que no se merecía Brasil este final. Habían empezado el siglo mejor, un país que empezaba a tener una marcha más positiva económicamente, socialmente, y esto es un golpe muy duro para Brasil, muy duro también para Latinoamérica, y en cierta manera también va a dificultar las relaciones entre Latinoamérica y Europa. Nosotros estábamos trabajando, Europa estaba trabajando de una manera bastante fuerte, bastante potente, el Tratado de Mercosur, que viene de muy atrás, ha tenido siempre problemas, y el presidente nuevo pues ya ha dicho que no quiere nada de relaciones a través de Mercosur con Europa. Y eso sí que es un gran paso atrás en las relaciones entre entre Europa y Latinoamérica. Aparte del drama que es para Brasil, tener una vuelta atrás de estas dimensiones. Vuelve Brasil a tener un gobierno civil o militar, con más militares que civiles, o con casi... Es decir, es una gran marcha atrás. ¿Y la corrupción qué responsabilidad tiene en lo que ha pasado en Brasil? ¿En Latinoamérica o en general? Bueno, hablando de Brasil, pero es verdad que en Latinoamérica hay otros casos cercanos, ¿no? Y Brasil ha sido un foco de corrupción en Brasil y un foco de corrupción en toda Latinoamérica. Uno de los juicios más importantes que va a haber es el comportamiento de la empresa constructora más importante de Brasil, que ha estado pues, corrompiendo, intentando corromper a personalidades muy importantes de América Latina, de otros países, ¿no? Sí, tiene responsabilidad, no digo Brasil, tiene responsabilidades esa compañía. Y muy brevemente, Javier, ¿qué relaciones debería tener a partir de ahora España con China? Una China a la que estamos mirando cada vez con mayor atención y no sé si también con algo de desconfianza. Vamos a ver,
¿Qué es lo que nos puede generar desconfianza con China? China es un país que desde el punto de vista económico es más próximo a una economía de mercado que otros países del mundo. Realmente es un país, digamos, capitalista en el sentido más filosófico del término, es decir, la pelea por la gente, por la mayor productividad, por quedarse más con el valor añadido, etcétera, es muy fuerte, es muy fuerte. Es verdad que tiene unas empresas públicas muy potentes también. Y lo que da miedo ahora es que un Xi Jinping, que después del último congreso no ha nombrado sucesor, es la primera vez que después de 8 años no tiene sucesor, puede dar la impresión, y creo que la da, de que Xi Jinping quiere quedarse por más tiempo, quiere hacerse un poco más putinista, digamos. Eso no es bueno, en principio, y luego está tomando unas medidas de tipo económico con un peso mayor de las empresas públicas, que por supuesto tienen más posibilidades de ser subvencionadas, etcétera, y por lo tanto genera una cierta preocupación el que la economía se cierre un poco más de lo que creíamos que iba a estar abierta. Como sabe usted, la China entró en la Organización Mundial de Comercio con el siglo. En el año 2001 entró en la Organización Mundial de Comercio. Y han pasado muchos años, China ha subido mucho su Producto Interior Bruto y quizá habría que adaptar algunas de las normas que están en la Organización Mundial de Comercio para el comportamiento de China. China no es lo que era al principio del siglo y por lo tanto hay que hacerla que se ajuste mejor a las normas de la Organización Mundial de Comercio. Usted fue secretario general de la OTAN durante 4 años. ¿Qué aprendió en aquel periodo? Pues mira, aprendí muchas cosas. Eran unos años donde fundamentalmente el problema de entonces era de Europa, era la crisis de los Balcanes. Fue la ruptura de la ex República de Yugoslavia, el primer conflicto que tuvimos de tipo nacionalista, identitario, etcétera, con guerras. Bueno, pues había que evitarlo como fuera, racionalmente, porque la vuelta a tener en el territorio europeo una situación como la que tuvimos en la Primera Guerra Mundial, de volver a tener identidades que no solamente no se hablan, sino que se matan, no podía ser. Y por lo tanto, pues se hizo todo lo posible por evitarlo. Creo que cogió también un poco por sorpresa, por tanto la solución no fue perfecta, nada es perfecto en esas materias, pero sí se hizo un gran esfuerzo y todos los países fueron muy solidarios en ese hacer. ¿Usted se arrepiente de alguna decisión que tuvo que tomar en la guerra de Kosovo? Hubo quien incluso dijo que hasta podían haberse saltado los acuerdos de Ginebra. Yo creo que bueno, arrepentirme, no sé si es la palabra, yo creo que si volviéramos a estar en una situación como esa, quizá hubiéramos actuado de una manera ligeramente distinta, sobre todo en el uso de la fuerza. Porque lo que sí se está comprobando es que estos problemas de recuperación de países, de reconstrucción de países, son mucho más lentos de lo que en principio se pensaba. Entonces, acciones muy rápidas que parece que van a dar resultados inmediatos de mejora, pues a veces no ocurre eso. Fíjense, por ejemplo, tenemos todavía problemas en Bosnia y Herzegovina, Serbia no ha entrado todavía en la Unión Europea, y si miramos hacia otros continentes, pues fíjense, Irak fue una tragedia tremenda y todavía no hay gobierno en Irak, es decir, que se tarda mucho en reconstruir los países cuando ha habido un problema de identidades que ha llegado a la guerra, lo mismo vemos en África, etc. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay que tener un poquito más hay que tener más reflexión sobre cómo se actúa y sobre todo tener más en cuenta algo que ya sabemos, que reconstruir es muy largo y que hay que seguir, que no se puede pensar que en 24 horas
ya se puede uno ir porque ya se reconstruyen solos. No, hay que seguir ayudando, hay que seguir ayudando, hay que seguir ayudando, porque si no se vuelve a la situación anterior. Y esa es la lección quizá que más daño o más tristeza me ha producido. Ahora que estamos de aniversario en España con la Constitución, ¿cree usted que hay que reescribirla, hay que reformarla, urge hacerlo? Hombre, yo creo que una cosa es reescribirla, otra cosa es reformarla. Yo abrir la Constitución en canal no lo haría. Yo creo que hay que mirar las cosas que se pueden mejorar, porque han pasado tiempo, porque algunas cosas han cambiado en el mundo y algunas cosas han cambiado en España, y eso no me importaría el que por el consenso necesario se pudiera considerar. Ahora, pensar que hay que rehacer la Constitución me parecería un grave error. Creo que hay que acotar algunas cosas, mejorar algunas cosas sobre las que hay que estar de acuerdo, pero yo no abriría en canal la Constitución como si estuviéramos en un periodo constituyente nuevo. La Constitución del 78 es una buena Constitución, tiene cosas que hay que mejorar seguramente y estoy dispuesto a hablarlas, pero lo que no me parecería inteligente es decir, esta Constitución se barre y se empieza de nuevo. Eso me parecería un gravísimo error para España. España ya ha sufrido mucho con cambios de constituciones y con la poca duración de sus constituciones. Hemos tenido un periodo de paz extraordinario con esta Constitución. Yo creo que esta Constitución sería un gravísimo error el ponerla en cuestión como tal. Modificar algunas cosas, modifíquense, pero no se abra en canal la Constitución. Usted ha sido ministro de España de varias carteras durante más de una década con Felipe González. ¿Cómo ve la política que se hace hoy? ¿Los políticos de antes estaban más capacitados que los de ahora? ¿Por qué hay esa desafección, esa separación? ¿Por qué no existe el mismo respeto? Bueno, vamos a ver, pregunta muchas cosas a la vez. Ahora, nosotros llegamos al gobierno todavía como una parte del proceso de transformación española. Era la primera vez que un gobierno de izquierdas llegaba al gobierno de la nación con una constitución. Al año 82. Por lo tanto, el momento que vivía España era un momento donde no se había culminado un ciclo, es que la izquierda gobernara. Por lo tanto, había todavía un sector importante de la sociedad que tenía unas aspiraciones grandes, una emotividad grande, un sentimiento de que era necesario que eso pasara, y había pues una pasión que no existe hoy. Eso sí es verdad. Que las personas fueran mejores o peores que las que gobiernan hoy, yo lo que sí creo es que las personas iban con una entrega mayor de la que van hoy. ¿Por qué? Porque lo que tenían delante de sí era una apertura de un nuevo tiempo, cosa que hoy se siente menos. Pero sí es verdad, y a mí me gustaría que hubiera en la España de hoy un trato político más cooperativo. Yo creo que en el tiempo de la política hay dos momentos. Hay el momento del disenso, el momento de la pelea, que son las elecciones, pero hay el momento del gobierno, de la gobernanza, que aunque hay oposición, tiene que haber algo más, que algo diferente que en el momento electoral. Si creemos que todos los días de todos los gobiernos, los 4 años de gobierno, son días electorales, nunca resolveremos ningún problema. Y por lo tanto hay que saber distinguir bien lo que es el momento de la confrontación y el momento en que la confrontación tiene que disminuir para tratar de gobernar y resolver los problemas del país. Eso es lo que la gente quiere y yo creo que eso es lo que los políticos le tienen que dar. Por lo tanto, teniendo siempre la diferencia entre gobierno y oposición, que eso no va a cambiar, pero sí las formas deben cambiar, yo creo, durante el periodo de gobierno. Hay que esperar para tener algunos de los grandes enfrentamientos en los momentos electorales, cuando el país tiene que ver que hay posiciones distintas, pero creo que hay un momento para gobernar y ese momento hay que hacer lo más posible para que se lleguen a gobernar bien. Mire usted, la política no es blanca y negra, la política está entre el medio de la política. ¿Cuánto de verde o cuánto de gris? Es un poco gris. ¿Cuánto de gris va a tener? Pues depende del peso específico que tiene un lado o el otro del espectro político. Pero lo que no puede ser es una pelea entre el blanco y el negro. El resultado tiene que ser alguna cosa que tenga que ver con el gris. No puede ser todo negro ni puede ser todo blanco. Algo que tiene un color intermedio. ¿Y cuánto de gris tendrá? Pues será
dependiendo quién es la parte más fuerte, normalmente es el gobierno, pero no debe tenerse esa confrontación blanco-negro, cuando lo que el país requiere seguramente son intermedios entre el blanco y el negro. ¿Acabó el bipartidismo en España? Bueno, parece que tiene si sumamos los votos de los dos partidos que han sido tradicionalmente los partidos mayoritarios, parece que esa suma ha bajado. No sé cuánto ha bajado y no sé cuánto se va a mantener en la bajada, pero sí es verdad que da la impresión de que hay algunos otros partidos que han aparecido y que probablemente pues están aquí para quedarse. Pedro Sánchez tiene que agotar la legislatura. ¿Debería haber convocado elecciones? ¿A usted qué le parece? Bueno, a mí me parece que si puede gobernar, si tiene la capacidad para gobernar, es verdad que tiene un número de diputados que no lo permite, pero si puede encontrar fórmulas de gobierno, yo creo que se debe apurar lo más posible que para gobernar. Si no se puede gobernar, pues más vale ir a elecciones y encontrar la fórmula de conseguir algo más estable. Pero me da la impresión de que si se sacan los presupuestos, si hay una pequeña cooperación para sacar los presupuestos, y parece que ahora Ciudadanos nos ha abierto la mano para que eso se pueda realizar, yo intentaría llegar hasta lo más lejos posible, porque siempre creo que es mejor eso que hacer elecciones muy precipitadas. Pero en cualquier caso va a ser una legislatura compleja. Javier Solana, última pregunta y con esto terminamos. ¿Veremos reinar a Leonor? Hombre, yo posiblemente no la vea reinar, pero que por mi edad, pero espero que mis hijos o mis nietos la vean reinar, sí. Javier Solana, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer charlar de tanto, porque es como un libro abierto, sobre todo en política internacional. De ahí los años de experiencia, que digo yo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida.